Bueno, estoy aquí ahora en el Hard Off y como pueden ver es todo esto. Vamos a entrar y vamos a ver los precios y algunas de las cosas que venden. Por ejemplo, podemos ver este Sansui, que es Sansui JBL. Todos los precios están en yenes. Por ejemplo, este que nunca había visto es Western Electric, el de aquí. Están los JBL monitores 43. Estos parlantes yo me los iba a comprar antes de que los K2. Estos Diaton. Y esta zona es, y en la parte de aquí atrás tenemos algunos discos. Los discos están en un promedio entre 1000 a 5000 yenes. Podría decir, hay más baratos, por ejemplo estos 500 yenes. Estos están más o menos 1000 yenes, 2000 yenes. Es dependiendo no solamente el género, sino qué tipo de, qué tan buscado es el disco, ¿no? Por ejemplo, este Weather Report está a 1800. Este Weather Report, cuando fue a Perú, lo vi en Cusco. La entrada creo que costaba algo de $10. Y ese mismo concierto en Lima, en la capital, costaba más de $100. Un disco más o menos está en 1100 yenes. ¿No? Se puede decir, uno lo puede ver aquí, 1100 yenes. Hay discos que están todavía más baratos, 500 yenes. Y hay ediciones un poco más caras. Por ejemplo, en el caso de este de Yes, está 2200 yenes. Y tal vez hay ediciones especiales que están mucho más caras, pero por ejemplo este de John Coltrane, 4000 yenes. Y hay cajas de colección completa, dependiendo qué discos son más o menos, ya estamos hablando de 50.000 yenes, un poco más. Por ejemplo, en este lado se pueden ver que estos ya son antiguos. Estos son unos Diaton. Y aquí en la parte de atrás mío están los Tannoy. Atrás están unos Bowell. Atrás hay otros JBL, no sé qué números serán, pero me da la sensación de que es el 45. Aquí también podemos ver y aquí en este lado hay revistas antiguas de Stereo Sound y Audio Accessory. Aquí
También hay de la revista Analog, y aquí hay algunos componentes. Por ejemplo, en este lado están Altec. Estos son unos Tannoy. Aquí estos son otros Altec, Altec Lansing. Y aquí están las bocinas JBL. Aquí están los drivers. Estos drivers de aquí, y lo pueden ver aquí. Aquí en Japón esta marca es relativamente conocida. En los parlantes que yo tengo utilizo estos, pero este es Fostex. Estos 2420. Aquí si quieren ver más o menos cómo son los brazos para los tornamesas. Y en la parte de abajo están los crossover JBL, ¿no? Hay de varios modelos. Y aquí en el lado contrario tenemos parlantes más pequeños. Estos Fostex. Vamos a entrar aquí. Vamos a sentarnos aquí un ratito. Aquí uno puede ver y escuchar algunos parlantes. Tiene 1, 2, 3. Tiene 3 salas de escucha pequeñas. Podemos ver aquí. Por ejemplo, estos parlantes. Tal vez vamos a dar una vueltita. Aquí podemos ver al fondo son unos Yamaha. Aquí el tornamesa es un Denon, un Rotel. Con unos parlantes Dynaudio, creo que son, sí, Dynaudio. Esto es primera vez que los veo. Goka Sound. Esta es la parte principal del local. Todo esto es la parte principal. Estos son unos Tannoy. En la parte central tiene el otro cono. Este es un Denon. Y a los que les gusta analógico, aquí están las cápsulas, las pastillas o las agujas, no sé cómo le llamarán, styles.
Por ejemplo, una 103 de Denon está a 49.000. Para las personas que les guste el con tape, en mi casa tengo unos de Axe y los estoy tirando a la basura. Esta zona se llama Junk. Estos son los que están malogrados. Y aquí son CD player. Tal vez algunos vean el Sansui. O por ejemplo, estos son 300B. Este es el Aquaface. Aquí también hay lo que son cables de parlantes y absorbedores acústicos. Después haré un video sobre estos acústicos, que es diferente el de uretano con los que son realmente acústicos. Hay algunos accesorios para los parlantes. Y aquí algunos cables. Aquí hay algunos filtros. Y en este lado son los auriculares. Y aquí cables para la electricidad. Y aquí tenemos los tubos. Igual en este lado tenemos los tubos. Y aquí algunos cables para... Y pueden ver aquí los conectores. Este SoulNode es una empresa que el diseñador es el que diseñaba antiguamente el tope de gama de Marantz.